Hola, bienvenidos al primer streaming del Grupo GEA. La verdad queremos darle la bienvenida a todos nuestros colaboradores, a todos aquellos proveedores que muchos nos están acompañando hace más de 20 años que están con nosotros. También queremos agradecer a nuestros profesionales que se están sumando de diferentes partes de latitudes de la provincia de Córdoba. Así que les damos a todos ustedes la muy cálida bienvenida a este primer webinar con el título de Innovación y Negocios en la Nueva Normalidad. La verdad que pensando, y sin dudas el mundo en este 2020 cambió, tal cual el mundo como lo conocíamos, hoy por hoy ha mutado. Se puede decir que el 2020 fue un año de cambios, un año de nuevos paradigmas, en donde sin duda nosotros, los consumidores, hemos cambiado la forma de ver y de analizar las cosas. Es por eso que, pensando con el equipo, nos empezamos a hacer algunas preguntas acerca de estos cambios. ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? Nos ponimos a pensar cómo algunos conceptos como la robótica, la domótica, los bots, aquellas cosas, los hologramas en algunos ascensores para no hacer contacto, ya eran cosas que en muchos de nosotros a veces los habíamos visto por los supersónicos, ¿se acuerdan? Algunos que están por ahí se acuerdan de eso, y eran como una realidad muy lejos. Y hoy por hoy, gracias a lo que ocurrió en este 2020, la transformación digital ha llevado a que se incremente y hoy por hoy sean una realidad mucho más cercana a cada uno de nosotros. Les decía recién de que nos llevó con el equipo, cuando planteamos este webinar, a preguntarnos y analizar cómo estamos preparados las empresas para afrontar estos cambios. ¿Cómo estamos preparados desde el punto de vista de los colaboradores para estos cambios? Bueno, todo esto llevó a que personas, vamos a decirle, dos personalidades de las comunicaciones, las experiencias al cliente y sobre todo la tecnología de la información. Hoy vamos a tener a Carlos Mazalán y a Marcelo Bechara en este webinar, en donde este webinar lo vamos a dividir en dos grandes bloques. El primer bloque vamos a hablar acerca de un poco la transformación digital, la aceleración de los procesos, que nos va a hablar Carlos. Carlos nos va a estar hablando de ello. Y por el otro lado, Marcelo Bechara, vamos a estar hablando un poco sobre la cultura de la innovación, las empresas que innovan. Así que bueno, hoy quédate ahí donde estás y prepárate para disfrutar un webinar en el cual vamos a aprender, a sacarnos dudas, a charlar y sobre todo a entender cómo son los negocios en la nueva normalidad. Sin hacerlo extensivo y ir mucho más lejos, voy a presentar a nuestro primer orador. Él es Carlos Mazalán. Permítanme, voy a leer en su biografía de LinkedIn. Él se define, podemos decir, como un sembrador de dudas, inspirador y apasionado por las comunicaciones. Ayuda a empresas a mejorar su comunicación y adaptarse a cambios que propone el futuro que nos vino a visitar. Sin duda este concepto de el futuro nos vino a visitar es algo que nos va a estar desarrollando hoy. Carlos Mazalán sin duda es un pionero en las comunicaciones y en las relaciones públicas de la tecnología en América Latina. Él es CEO de Mazalán Comunicaciones. Actualmente, en todos estos años, desde 1994 en que fundó su empresa, él ha asesorado a más de 500 empresas del sector. Sus negocios se establecen a lo largo de América Latina. Se puede decir que tenemos un premiado porque le dieron el premio a la agencia del año en Mazalán Comunicaciones. A la verdad, felicitaciones Carlos, ya vamos a hablar con vos por este gran logro. Se puede decir, vamos a hacer un poco de historia, que él fue el primer administrador de Internet en la UTN cuando la Internet era netamente académica. Vamos a decir una fecha sin que se nos enoje, más o menos en el año 87. La verdad que él es miembro del Consejo de las Relaciones Públicas, integra la comisión directiva del Interac. Es director y docente de la carrera de la Diplomatura en Social Media y Comunicaciones Digitales de la Universidad Siglo XXI. Carlos sabe de lo que habla y es experto en esto y tiene mucha expertise en lo que habla. Algunos de sus clientes es Google, Netflix, Mercado Libre y sobre todo trabaja mucho con todo el e-commerce, las tiendas digitales, tienda nube.
Él es Carlos Masalam. Por otro lado, tenemos a Marcelo Bechara. Marcelo Bechara es contador público, hoy por hoy CEO de Voltis, que vamos a hacer un paréntesis, vamos a agradecer a Marcelo por prestarnos sus instalaciones para poder hacer este webinar y transmitir de acá. Marcelo es un proveedor que trabaja con nosotros hace muchos años, no vamos a decir cuántos, Marcelo, no te preocupes, pero hace muchos años que nos viene acompañando en este proceso de la digitalización. Él comenzó hace más o menos 23 años en esto, empezó con un call center y luego fue evolucionando y hoy por hoy emplea más de 1.500 cordobeses, trabaja en la comunicación, en la experiencia del cliente, nuclea a 4 compañías muy importantes que brindan servicio. Este año le dieron el premio en el 6º puesto del ranking de la mejor empresa para trabajar. Eso sin duda es un gran logro de Marcelo y su equipo en la consultoría internacional Great Place to Work. Hay grandes marcas, por supuesto, que confían en Marcelo y en sus desarrollos, como Galicia, EPEC, Claro, Arcor. Y vamos a hacer una cocada y también el Grupo GEA. La verdad, nosotros confiamos en Marcelo y en sus productos. Así que no vamos a extender más, vamos a con este primer bloque, como lo habíamos presentado anteriormente. Con nosotros está Carlos Masalam. ¿Cómo andas, Carlos? Buen día, Martín, ¿cómo estás? Marcelo, ¿cómo están todos? Bueno, gracias por la invitación. No, un placer poder tenerte con nosotros, así que bienvenido. Bueno, gracias. La verdad que vivimos una época interesante. Déjenme decirles que muchos están sufriendo. Es un mundo convulsionado donde nos cambiaron claramente las reglas de juego, pero déjenme quedarme con esa palabra interesante, ¿no? Porque tiene que ver con lo que estábamos charlando, lo que estabas comentando, Martín. Vos sabés que cuando en el siglo XXI arranco con mis clases, me encanta mostrar uno de los videos de los supersónicos, porque digo, en los 60, Hanna-Barbera crearon esa serie de dibujitos animados, ¿no? Que fue como reveladora. O sea, que claramente lo que hicieron es pronosticar mucho de lo que iba a pasar en el futuro. Y lo que está pasando hoy tiene que ver con la confirmación. Yo cuando charlábamos y cuando nos conocimos, te contaba que hay algo que yo lo llamo la aceleración de la curva, ya que hablamos tanto de la curva, pero la aceleración de la curva de la transformación digital. Y eso es lo que estamos viviendo. O sea, muchos estudios de universidades y todos los que hablan de futurología, pero bueno, basada en la ciencia y todo lo que se viene dando en los últimos años, venía hablando que en los próximos 20 años el 70% de los trabajos iban a cambiar. O sea, los trabajos según los conocemos. Y bueno, justamente vino la pandemia. Vino la pandemia y nos recontraconfirma que vivimos en un mundo donde lo único constante es el cambio, que es lo que, bueno, siempre también me refiero. Y el tema tiene que ver con hoy entender de estos cambios que hay, cómo tomarlos para uno, cómo tomarlos como persona, porque cuando uno está en la zona de confort y no, digamos, no cambia, bueno, justamente eso es lo que le da a uno confort, se siente cómodo. Y esta es una época espectacular para vivir incómodos, pero no tomar esa incomodidad como algo complejo que nos aplasta. Digamos, yo tengo muy claro, y cada vez que hablo y tengo oportunidad de referirme a estos temas, lo digo muy consciente que hay gente que le está pasando mal, y que es un mundo como si tuviera pisos, o si tuviera andariveles, como una pileta, ¿no? No todos estamos en el mismo piso, en el mismo andarivel, y el tema es tener claras varias cosas. Una es que vivimos en un mundo que cada vez tiende más a lo colaborativo, colaborativo, cooperativo. De hecho, en el mundo empresarial existe un término en inglés que se llama competition, que es cooperar y competir al mismo tiempo, cooperar, colaborar y competir. Y donde uno co-construye con los demás. De hecho, como vos sabés, yo participo de
de distintas entidades, como el Consejo de Relaciones Públicas, como Interact, que es la Asociación de Agencias de Internet, donde con los colegas competimos, claramente, o nos complementamos, pero juntos podemos construir más. Y esto no es declamativo, esto es claramente una realidad. Entonces, yo trato de, en esta etapa de mi vida, donde ya Mazarán Comunicaciones tiene 26 años, en la SILO hace más de 10 años que estamos dando las diplomaturas de comunicaciones y marketing digital, no puedo dejar de pensar en la gran oportunidad que me dio la UTN cuando estudié sistemas, y me recuerdo con mucho cariño y mucho afecto el día que el director de mi carrera me dio un módem, me dijo: Carlos, este módem me lo prestó el director de la carrera de electrónica. Y yo me llevé ese módem y en otra mano tenía un disquete donde los alumnos de la carrera de computación científica en la Universidad de Buenos Aires, en Ciencias Exactas, habían hecho un emulador de Unix que era para correr los primeros pasos de lo que era Internet. De ese momento, en el año 86, 87, a hoy, no sé cuántas generaciones. Yo a veces digo, no sé, si fueran los tiempos de esa época tendría 400 años, no sé. De hecho, cuando hablo con mis hijos y sus amigos, les digo que yo soy millennial, ¿no? Porque tuve esa oportunidad de vivir todo eso que fue tan incipiente. Y bueno, claramente en esa época era como el nerd, ¿no? Hoy estamos como, los que venimos de esa época, es como que empezamos a estar de moda, en el sentido que bueno, hoy todo pasa y está atravesado por el tema de la tecnología, por las telecomunicaciones, por Internet. Entonces, lo que yo quiero transmitirles es que vivimos en un mundo hoy que Alvin Toffler se refirió, y varios autores prominentes y visionarios, Alvin Toffler hablaba de la tercera ola, de la ola informática, y se acuñó el concepto también de la sociedad del conocimiento. Sobre ella, Toffler decía que los analfabetos del futuro no iban a ser los que no supieran hablar, leer o escribir, sino los que no tuvieran la capacidad de aprender, desaprender y reaprender. ¿Qué es lo maravilloso de esta época? Cuando pensamos en desaprender, no es solamente en el trabajo, en lo tecnológico. Fíjense, digamos, lo que pasa cotidianamente, los que comparten mi generación, mi edad, que tenemos hijos también, por ahí muchas veces las charlas con los hijos son deconstruite. Es increíble esa palabra, ¿no? Deconstruite es desaprender y reaprender de los nuevos paradigmas. Entonces, entrando un poco en el concepto de la sociedad del conocimiento, cuando hablo digamos, de los cambios de los paradigmas, me refiero a principalmente 4 segmentos. Uno es cómo cambiaron las formas en las que nos comunicamos. ¿Y quiénes lo hacemos? Nosotros, ustedes, yo, cada una de nosotros, como individuos. Pero también nosotros como individuos formamos parte de organizaciones, una empresa, una cámara, una asociación, un club. Nosotros como individuos, imagínense lo que les voy a contar ahora como si fueran capas de cebolla. Nosotros como individuos estamos contenidos por organizaciones. Y esas organizaciones están, digamos, contenidas por estados. En este caso, para nosotros en Argentina. Y los estados están incluidos dentro del mundo en general. Entonces, todos estos cambios de paradigma de los que les voy a hablar, tiene que ver lo que nos pasa a nosotros como individuos, como personas, como grupos, como países y como mundo. Y el primero, como les decía, tiene que ver en la forma que nos comunicamos. Y cuando hablamos de comunicación, es inevitable para mí pensar en cuando era pibe, ¿no? El otro día lo compartía, charlábamos con Mauricio, que cuando era pibe en casa no teníamos teléfono, y mi abuela vivía a 300 kilómetros en Rosario, yo vivía en Buenos Aires. Y cuando llamábamos a mi abuela, teníamos que pedirle el teléfono a una vecina para que esa vecina nos lo diera, llamar a la operadora tardar un rato en comunicarnos. El que no tiene idea por una cuestión generacional de lo que era la operadora, ve Las Chicas del Cable en Netflix y lo entiende en un ratito. De ese momento
Y cuando yo me comunicaba, me acuerdo que mi mamá me decía, Carlitos, cortá que es caro. Pará, pero si recién estoy hablando con la abuela. Era así. Hoy mi mamá tiene 86 años y la tengo, obviamente, en el WhatsApp. Entonces, mensajito, carita, besito. Entonces digo, cuando hablamos de la transformación digital, ¿de qué estamos hablando? Nosotros como personas, como individuos, nos acostumbramos sin darnos cuenta a los nuevos medios. El gran desafío tiene que ver con cómo nos adaptamos como empresas y qué hacemos y cómo lideramos desde nuestras empresas para que nuestros clientes, nuestros usuarios tengan esas mismas experiencias. Entonces les hablé en la comunicación de nosotros como individuos, pero así también como empresas. Gracias a la tecnología, gracias a las telecomunicaciones, gracias al software, gracias a los servicios, es muy fácil hoy una empresa comunicarse con otra, por el mail o por cualquier herramienta o plataforma o software. Incluso, digamos, en el segundo tema, estoy hablando de cómo nos comunicamos. Cuando hablamos de cómo hacemos negocios, también imagínense ustedes como persona haciendo un negocio, o no, ustedes como empresa haciendo un negocio. La red, internet, nos cambió las formas. Uno que puede comprar y vender, que lo hace por Mercado Libre, una empresa que entra digamos, puede ofrecer sus servicios, sus productos, pero también el Estado. Y ahí existe todo lo que se llama, lo que es modernización del Estado. Y no solamente para el Estado es mucho más fácil, tecnológicamente hablando, comunicarse con sus audiencias, porque después está lo importante, que es cómo me comunico, después es cómo uso las herramientas, no estoy hablando de eso. Pero digo, cómo me comunico, cómo hago negocios, cómo gestiono un Estado y en el equilibrio internacional. En esos 4 niveles son cómo cambiaron los paradigmas vienen cambiando en los últimos 30 años. Ahora vivimos una curva acelerada de la transformación digital en esta sociedad de conocimiento que estamos viviendo. Entonces, este es el gran desafío que tenemos, pero déjenme ilustrarlos desde el punto de vista gráfico. Somos personas, somos grupos, vivimos en países que están en el mundo. 4 segmentos. Y cada uno de los 4 nos cambian la forma en la que nos comunicamos, en la que hacemos negocios, en la que participamos y nos relacionamos con el Estado y todo lo que tiene que ver con el equilibrio internacional. En el Estado lo vemos. Si yo me refiero a esa misma época cuando era chiquito y tenía que hablar con mi abuela por teléfono, si no llegaba una factura de un servicio, un impuesto, mi viejo iba a buscarla. Hoy lo tenemos todos, a un clic de distancia. En esas cosas cambiaron. En cuanto al equilibrio internacional, fíjense que hay compañías que lideran en el mundo y son las que van generando pasos disruptivos. Y esos pasos disruptivos que cambian las reglas de juego, los países tienen que asumirlas, regularlas, legislarlas o dejar que se haga el juego libre, pero eso genera muchas disrupciones y muchos problemas también cuando se habla de la uberización de la economía o de la desintermediación. Y ese es otro tema. Entonces, por eso digo que es muy interesante, porque, digamos, el progreso mismo y la evolución misma genera incomodidades, hace que el mundo necesariamente sea constante y nosotros nos tengamos que adaptar. Así que lo que yo digo es, este mundo tecnológico que está basado en la sociedad del conocimiento, donde se desarrolla la economía del conocimiento, que seguramente mi querido Marcelo va a poder explayarse, hacen que los cambios sean permanentes, pero son naturales, no son algo que nos imponen para castigarnos. Es lo que pasa y es la evolución, a la que yo llamo ebullición, por la aceleración que tiene. Pero lo que está pasando también estaba pronosticado. Estaba pronosticado porque el mundo iba paulatinamente hacia cambios, que la pandemia nos lo hace acelerar. Solo imagínense lo que sería esta pandemia si no tuviéramos los medios de comunicación a un clic cada uno en su mano. Hubiera sido mucho más difícil atravesarla. Entonces yo brindo por la tecnología, brindo por los cambios, brindo porque la transformación sea cultural y nos haga estar más cerca y mejor
También tengo claro que la tecnología es como la energía atómica, me permite iluminar una ciudad o destruirla. Por eso también a mí me gusta mucho hablar de la ética, y desde las empresas, desde los desarrolladores, desde lo que armamos este nuevo mundo, tengamos en claro que todo esto es para el bien de la humanidad. Ojalá que así sea, ojalá que los paradigmas cambien y nos hagan mejores. Es un deseo que hay que trabajarlo día a día. Y bueno, nosotros, no otros, somos los protagonistas, somos los que tenemos que decir qué es lo que queremos que pase y no esperar que pasen las cosas para hacerlas. Así que brindo por ustedes, brindo por la iniciativa, les agradezco mucho la invitación de hoy. Quedo acá a disposición para escucharlo a mi querido amigo Marcelo Bechara. Gracias, Carlos. La verdad que muy, muy bueno. Me quedo con conceptos de sociedad del conocimiento, economía del conocimiento, generadores de cambio y sobre todo una palabra que la escuchamos mucho en estos tiempos que vimos, que es desconstrucción. Creo que la deconstrucción es justamente cómo debemos enfrentar todos estos cambios que se nos están produciendo, ¿no es cierto, Carlos? Así que, bueno, la verdad que agradecemos por habernos contado un poco de cómo se aceleraron los cambios tecnológicos y en todo esto que es un concepto que ya lo hemos escuchado mucho de la transformación digital, pero cada vez lo tenemos más cerca. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar de nuevo a Marcelo Bechara. Él, como ya dije, pero hago un pequeño resumen nuevamente de su vida. Hace 23 años empezó con una cadena de call center, después se fue diversificando. Hoy por hoy es el CEO de Voltis, que se dedica a toda la parte de la comunicación, la experiencia del cliente, nuclea 4 compañías. Un dato muy interesante y no menor, que emplean 1.500 cordobeses. La verdad que es muy valorable en este tiempo que pueda dar tantas fuentes de trabajo. Y él seguro no lo va a decir, pero para nosotros es un orgullo decirlo, que actualmente Marcelo está nominado como personalidad destacada del 2020 en Córdoba. Así que un placer y un orgullo para nosotros poder tener en este webinar a un nominado. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Celebro que estén en nuestra casa lanzando toda esta nueva iniciativa. Bienvenidos y bienvenidos siempre. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por esta nueva iniciativa. Y agradecer también la participación de Carlos, que generosamente se avino a poder compartir estos conceptos tan interesantes respecto de la sociedad del conocimiento, respecto de la aceleración del cambio y de la transformación digital. De mi parte, hacer el aporte respecto de la innovación, de lo que significan hoy las características del mundo que estamos viviendo. Y en este sentido, compartir un contexto con 3 características concretas relacionadas con lo que manifestaba Carlos. En primer lugar, estamos viviendo, y ustedes seguramente lo habrán escuchado, un mundo VICA, que es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ahora yo quisiera ir un poquito más allá a la caracterización y a la conceptualización de ese mundo que estamos viviendo, para ver qué tipo de comportamiento debemos tener en respuesta a ese mundo que estamos viviendo VICA. Y en este sentido yo les propongo como ejercicio creativo pasar de un acrónimo VICA a un acrónimo PASA. Ese acrónimo PASA tenga que ver con 4 letras que inspiran el comportamiento. La primera, la respuesta a la volatilidad, que sea el propósito. Como dicen los japoneses por ahí, que frente a circunstancias de corto plazo, siempre preserva tus decisiones basadas en tus propósitos de largo plazo. Con lo cual, digo, frente a la volatilidad del mundo, ¿no?, un comportamiento vinculado con el propósito transformador que cada empresa y que cada persona tiene y tenemos en estas circunstancias inesperadas que nos toca transitar. Luego, la incertidumbre. ¿Cuál es el comportamiento? Bien, la A, que tenga que ver con la aceptación. Aceptar la incertidumbre que nosotros estamos viviendo. Nosotros en general no hemos estado formados
y menos aún preparados para gestionar la incertidumbre, siempre queriendo gestionar la certidumbre. Pues bien, en estas épocas, bienvenida la incertidumbre, bienvenido al adentrarse con alguna oscuridad, ¿no? En dar paso a paso para ver qué luz encontramos, no viendo el futuro, sino haciéndolo. Respecto de la complejidad de ese mundo VICA, la simplicidad, que el acrónimo que nos caracteriza el comportamiento sea la simplicidad, poder partir en distintas partes esta complejidad que nos toca transitar para hacerlo simple, que haya N partes simples a la complejidad y que nos facilite, que nos acelere la transformación. Y respecto de la ambigüedad, la agilidad. Con lo cual digo, la primera caracterización que yo quisiera hacer de este entorno es este mundo VICA, pero ir un poquito más allá con un acrónimo PASA vinculado a un comportamiento. Lo segundo tiene que ver con este concepto nuevo que ha surgido en la pandemia, que es el concepto de la Low Touch Economy. Hay una consultora en Amberes, Bruselas, que se llama Board of Innovation, que ha tratado este tema y que estamos hoy viviendo este concepto de la low touch. ¿Qué es esto lo que estamos haciendo en estos momentos? Una economía de bajo contacto, pero de alta conexión, que es lo que nosotros debemos lograr, de forma tal de poder afrontar el desafío de que frente a las tablets, las computadoras, el Zoom, el Meet, etcétera, no perdamos de vista esa comunicación afectiva que tiene que ver con la alta conexión que nos permite esta economía de bajo contacto basado en la tecnología. La segunda caracterización de este entorno. Y la tercera, que lo ha mencionado Carlos, que es este mundo exponencial, que es este tema de la sociedad del conocimiento, de la aceleración de los cambios. Y en este sentido, este mundo exponencial, ¿no? Como de repente, y tomo lo que decía Carlos, como la economía del conocimiento, esta sociedad del conocimiento, ¿no? Implica un conocer para hacer diferente. Y es allí donde aparece la innovación. El conocimiento que nos permite hacer diferente implica innovar. Ahora, ¿la innovación para qué? Para poder tener una buena experiencia con nuestros colaboradores, una buena experiencia con nuestros clientes. ¿Y para qué la buena experiencia? Para poder finalmente colaborar, que también lo mencionaba Carlos. Entonces, fíjense cómo de repente, ¿no? Este mundo VICA con el comportamiento PASA, este concepto de low touch economy, con una comunicación afectiva de alta conexión, y por último, este mundo exponencial hace que el conocimiento esté al servicio de la innovación al servicio de la experiencia y la experiencia al servicio de la colaboración. Dicho esto, en este contexto rápido, la pregunta es ¿cuál es la respuesta que nosotros debemos dar en este sentido? Y es innovar. Entonces, a partir de allí yo quiero compartir algunas características de las empresas innovadoras. Y en primer lugar, me quiero mencionar el concepto de cultura de innovación. Las empresas innovadoras son las que tienen una fuerte cultura de innovación. Y cultura de innovación significa y remite a la lengua franca, a poder todos hablar el mismo idioma, a poder saber qué es innovar, por qué innovar, para qué innovar, ¿no? Y en este sentido, ¿por qué decimos nosotros que se transforma la cultura de innovación en la principal propuesta única de valor de las empresas? Porque fíjense, y seguramente compartirán, nos pueden copiar nuestros productos, nos pueden copiar nuestros servicios, pero no nos pueden copiar nuestra cultura de innovación. Y en este sentido, yo quiero rescatar el trabajo que ha hecho GEA respecto de poder potenciar su cultura de innovación durante todo el año 2019 y el año 2020. Esa cultura de innovación tiene algunas características: es aprendiente, experimenta, explora, es empática, es colaborativa, promueve el talento de los intraemprendedores, es ágil, es flexible. Primera característica de la innovación, una empresa con cultura innovadora. Segunda característica, el liderazgo. El liderazgo de la alta dirección, de la alta gerencia, pero también ese autoliderazgo que todos tenemos en sí mismos, ¿no? Que pueda encender la pasión por innovar. Que sea un liderazgo puesto al servicio, que dé el ejemplo, que inspire,
que es un liderazgo en 3D, de forma tal de poder, en esa última capa de la cebolla que decía Carlos, ¿no? Tener en cuenta el entorno que nosotros estamos viviendo y a partir de allí poder aprender. Tener un liderazgo que sea humilde y que tome iniciativa. Tercera característica, el modelo de gestión. Y cómo de repente, cómo las estrategias rígidas se han transformado en tácticas flexibles, dinámicas y validadas en el tiempo. Y allí una recomendación para poder enfocarnos a poder acelerar y facilitar la transformación. 4 preguntas que nos tengamos que hacer. La primera, ¿qué problemas queremos solucionar? La segunda, ¿qué oportunidades queremos aprovechar? La tercera, ¿qué procesos queremos mejorar? Y la cuarta, ¿qué riesgos queremos evitar? Cuando nosotros, nuestras tácticas flexibles, dinámicas y validadas en el tiempo están apalancadas en estos 4 ejes, se nos va a facilitar el encontrar oportunidades que se transformen en proyectos innovadores. Cuarta característica, las nuevas competencias. Y me quedo con 2 de todas las que podemos hablar. Y una referida a la que decía Carlos recién, citándolo a Alvin Toffler, que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. Este tema de poder deconstruir, del poder desaprender y tomar aquellas cosas que sirvan para hoy. Porque ciertamente lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar a donde nosotros queremos ir. Lo que nosotros estamos cosechando hoy es producto de la siembra del futuro, del pasado, digo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros queremos sembrar en el presente para cosechar en el futuro? Respecto de las nuevas competencias. Y la segunda, que tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia personal, la resiliencia organizacional, interpretando la resiliencia como aceptar lo que me toca vivir, tratar de aprender y darle un sentido para la superación y poder aplicar toda la imaginación posible para que con menos podamos hacer más. En la quinta característica, el diseño organizacional. Hoy hay cada vez más conciencia para que las empresas empiecen a gestionar lo que se llama el ambidiestrismo empresario. Esto es, un brazo dedicado a la eficiencia operativa, cuyo foco sea el core del negocio, pero también otro brazo dedicado a la exploración, cuyo foco sea la innovación. Y hoy nosotros, permítanme dar mi humilde opinión, estamos asistiendo a la activación del brazo explorador de GEA. Otra característica tiene que ver con la estructura, que sea redárquica y no jerárquica, que empodere equipos que trabajen en red. Y por último, tener claro este concepto de las competencias conversacionales. Que las competencias conversacionales tengan que ver con cómo nosotros nos comunicamos, cómo nosotros conversamos. Somos como conversamos. Los verdaderos patrimonios de las empresas no tienen que ver con un edificio, no tienen que ver con tecnología cara, no tiene que ver con todas estas cuestiones de activos físicos, sino tiene que ver con cómo circula la palabra dentro de nuestras organizaciones y cómo a partir de la circulación de la palabra nosotros podemos activar el talento de los intraemprendedores. Y en este sentido, tener 4 conceptos como para ir cerrando esta primera participación. Que primero, no hay innovación sostenible si no hay cultura de innovación. Lo segundo, que el nombre de juego sea co-crear, co-crear, co-crear. Tercero, que la innovación sea un proceso colectivo y evolutivo. Y por último, que la transformación comience por las personas. Por eso nosotros hablamos de cultura de innovación, que es poner a las personas en el centro. Permitime, Martín, agradecer nuevamente y decir y compartir que yo estoy presente desde 2 lugares, tal cual lo mencionaste, desde el lugar de partner de GEA desde hace muchísimos años. De hecho, nosotros tenemos 23 años al igual que GEA. Somos del mismo año. Y seguramente en el ADN llevamos, ¿no?, este espíritu de progreso y este espíritu emprendedor.
pero también no solamente como partner de GEA, sino también como amigo de GEA. Todos estos años hemos tenido la fortuna de poder construir vínculos con muchas de las personas de GEA, desde el equipo directivo, desde el equipo de gerentes, ¿no? Con lo cual eso me da mucha satisfacción poder compartir este espacio en estos momentos, porque el hecho de ser partner, somos testigos de la evolución, y el hecho de ser amigos, somos testigos del compromiso. Y me parece que si yo tuviese que definir en 2 palabras, de las muchas que podría definir a GEA, es evolución para la transformación y es el compromiso con la presencia permanente. Por lo que animarlos a que continúen en este camino del aprender, del emprender, para poder transformarse y así trascender. Y quisiera remitirme a 2 emociones positivas que nos remite al pasado, que es orgullo y gratitud por lo logrado, pero también a 2 emociones que nos remiten al futuro, que es entusiasmo y proactividad, con el compromiso que GEA siempre ha puesto de manifiesto. Y el deseo para que continúen escribiendo una historia de aspiraciones compartidas que inspiren en la sociedad. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por la iniciativa. La verdad, Marcelo, muchas gracias. La verdad, muy claro, esto de la cultura de innovación es algo que venimos trabajando y pensando, porque tal como nos exponías, esto es transformación de líderes, transformación de modelos de gestión, desarrollar estas nuevas competencias y sobre todo reorganizar este diseño organizacional que hablabas vos recién de lo que es el ambidiestrismo, que la verdad es sumamente válido y qué trabajo lleva poder seguir en la operación con una mirada también hacia nuevos horizontes. En base a este marco es que ha llegado el momento de presentar a Mercadian. Mercadian no es ni más ni menos que un desarrollo que empezó con la pandemia. El 20 de marzo la historia empezaba en nuestro país a cambiar. El COVID llegaba para cambiar o acelerar muchos procesos. Fue en ese momento que un sábado más o menos a las 10 de la noche a muchos de los que nos están mirando les llegó un WhatsApp del presidente del directorio, el cual decía que las cosas tenían que cambiar, tenían que mutar, teníamos que deconstruirnos y buscar nuevos horizontes. En ese proceso hubo mudanzas, cambio de puesto, gente que dejó su puesto de 10 años para empezar un camino, el cual iba a ser Mercadian. Mercadian es sin duda, como hablaba Marcelo, es un cambio, una evolución, una búsqueda de mejora dentro del grupo de salud, el cual estamos inmersos. Mercadian toma donde viene para proyectarse el futuro. Mercadian es tomar los procesos como lo estábamos haciendo, buscando una mejora o una eficiencia operativa. Es meternos en esto del ambidiestrismo. Este es un proyecto que claramente lo desarrollamos con el equipo de Romina Antico, Facundo Buzo, que se nos incorporó hace poco, y por supuesto todas las áreas corporativas, marketing, compras y sobre todo nos ha ayudado mucho en este proceso. Sin ir más lejos, estamos disfrutando en el aire en este momento de lo que es Mercadian. Ustedes podrán ingresar www.mercadian.com, navegar esta en la cual tomaremos, como les dije, la experiencia en todo lo que venimos desarrollando en el rubro de salud para poder extender este servicio a las diferentes categorías y así brindarles al usuario una experiencia de compra digital inigualable. Eso es lo que aspiramos. Nuestro objetivo básicamente es convertirnos en una de las plataformas más utilizadas de compra online. Hay diferentes categorías, diferentes páginas, podrán ahí interactuar, así que no pierdan tiempo y métanse a www.mercadian.com.ar. Allí entrarán
a nuestra tienda. Por otro lado, aquellas personas que se han registrado en este webinar recibirán por mail un cupón de descuento para hacer las compras que tendrán una vigencia de la página. Queremos contarle que para nuestros colaboradores, por supuesto, hay una atención especial con descuentos que estaremos haciendo por ser justamente parte del Grupo GEA. También se podrán utilizar cuentas corrientes y trabajaremos en pos de acercarles un poco más de los productos que ustedes podrán ver en la tienda. Sin duda, es un deseo de todo el equipo que estamos trabajando en esto, que Mercadian se transforme en tu aliado, en el aliado de compra, en el cual te va a facilitar y te va a acercar más a esto que es la compra digital. Eso que nos hablaba tanto Carlos como Marcelo, que llegó para quedarse. Hoy es una realidad. En otros webinars escuchaba de que el 8% de los argentinos compró por primera vez en pandemia y el 50% de ese 8% no volvería a comprar en supermercados presenciales, sino lo haría a través de la compra digital. Esto nos llevó a preguntar cómo vamos a dar respuesta. Después de eso, gracias a la visión estratégica del presidente del directorio, que creamos Mercadian. Espero que sea de su agrado, que lo puedan disfrutar y puedan interactuar. Bueno, ahí tienen en el aire a Mercadian. No te olvides de entrar a www.mercadian.com.ar. Marcelo, Carlos, los tengo por ahí como para saludarlos. Aquí estamos. ¿Ahí están? Acá estamos. Acá estaba viendo las ofertas, a ver qué comprar hoy. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué les iba a decir? No, la verdad que queremos agradecerles porque es un placer, sinceramente, haber poder tenido ustedes que en sus ocupadas agendas hayan podido destinar un tiempo para contarnos más esto sobre la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento y la cultura de la innovación, que son algunos temas que algunos de nuestros colaboradores los pueden estar escuchando por primera vez, pero sin duda va a ser la primera vez que lo escuchen, ¿no es cierto? Yo lo que digo, Martín, es que, digamos, hoy estamos justamente a través de esta cultura entendiendo cuáles son los paradigmas, acompañándolos y tratando de superarlos en el sentido de uno mismo, a partir de entender el sistema, cómo modificarlo. Así que bueno, auguro un buen futuro, que se cumplan los deseos. Gracias por invitarme, por invitarnos a participar de este nacimiento, ¿no? Por así decirlo. Sí. Así que bueno, que crezcan sanos, fuertes y felices. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno. De mi parte también el deseo de que todo esto sea un hito más en la vida de GEA, de estos últimos 23 años, y que se animen justamente al seguir aprendiendo, emprendiendo, ¿no? Y que hoy por hoy este concepto del aprender, del emprender para poder transformarse y trascender, no solamente toca a las organizaciones, sino que toca a las personas, ¿eh? Y finalmente decirles que este conocimiento que nosotros adquirimos, o la innovación, no transforma las organizaciones, no transforma los países, transforma las personas. Y somos las personas las que transformamos las organizaciones y nuestra sociedad. Con lo cual digo, más allá de un emprendimiento que tenga origen en poder activar un brazo explorador, en ir un poco más allá, en cuestiones de adyacencia al negocio principal, ¿no? También tener en claro lo que GEA ha venido manteniendo en los últimos tiempos, desde su inicio, que es tener claro ese propósito. Y finalmente el propósito, creo yo, digo, siendo un testigo, ¿no? Es poder promover el bienestar de las personas en la sociedad. Con lo cual, digo, ya sea con una plataforma, ya sea con una medicina prepaga, ya sea con un sanatorio, pero darle bienestar, ¿no?, a las personas. Yo creo que ese propósito es el propósito que hoy se potencia de cara al futuro. Así es. La verdad, muchas gracias, Marcelo, impecable. Muchas gracias, Carlos. Un privilegio de nuevo poder tenerlos. Espero que no sea la única vez, sino poder repetir la invitación y poder charlar un rato más con ustedes.
Agradezco sinceramente, primeramente al Grupo GEA por permitirnos crecer y nacer con Mercadean. Agradezco también a todos los colaboradores que en esta situación difícil están en cada uno de los lugares. Agradezco también a todos los proveedores que se han sumado y agradezco a todos aquellos que lo van a ver luego en nuestro canal de YouTube, porque esto queda, así que cualquier cosa, si querés repetir, repasar algún concepto, no te olvides de volver acá y tomar tu nota. Así que, sin más, agradecerles a todos. Mercadean está en el aire, no te olvides, www.mercadean.com.ar. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.